Hola, hola, buen día. Qué bueno que te pudiste conectar para tener tu tiempo devocional con nosotros. Hoy vamos a estudiar un salmo que para mí sería una conversación con Dios. Yo sé que hay momentos en la vida que nos frustran demasiado, ya sea por cosas que otras personas nos hacen o que nosotros hacemos, como si no estuviéramos conscientes de que Dios está presente, de que Dios ve y Dios escucha. Este salmista que pasa por varias emociones, desde clamar por venganza, angustia hasta llegar al descanso porque sabe a quién pertenece su vida. Por favor, abre tu Biblia, vamos a estar leyendo el Salmo 94 del versículo 1 al 23 en Nueva Versión Internacional que dice así. Señor, Dios de las venganzas, resplandece, levántate, juez de la tierra, y dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo habrán de ufanarse los malvados? Todos los malhechores son unos fanfarrones, a borbotones escupen su arrogancia. A tu pueblo, Señor, lo pisotean, oprimen tu herencia, matan a las viudas y a los extranjeros, a los huérfanos los asesinan, y hasta dicen, el Señor no ve, el Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan esto, gente necia. ¿Cuándo, insensatos, lo comprenderán? ¿Acaso no oirá el que nos hizo los oídos, ni podrá ver el que nos formó los ojos? ¿Y no habrá de castigar el que corrige a las naciones e imparte conocimiento a todo ser humano? El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son vanidad. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días malos, mientras al impío se le cava una fosa. El Señor no rechazará a su pueblo, no dejará a su herencia en el abandono. El juicio volverá a basarse en la justicia, y todos los de corazón sincero la seguirán. ¿Quién se levantará a defenderme de los malvados? ¿Quién se podrá, quién se pondrá de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu gran amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¿Te asociarás con reyes corruptos que por decreto fraguan la maldad, que conspiran contra la vida de los justos y condenan a muerte a los inocentes? Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en la que me refugio. El Señor hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor destruyó, el Señor nuestro Dios los destruirá. Me gustaría que pasáramos por 6 bloques importantes dentro de este salmo. Como te puedes dar cuenta, el primer bloque va del versículo 1 al versículo 7. En la primera parte, el salmista clama por justicia divina y no se refiere a la venganza humana que tú y yo conocemos, sino a mostrar que Dios tiene toda la justicia completa. Aquí la diferencia es que Dios no se venga como nosotros, sino que restaura con justicia. Por eso, Pablo dice en Romanos 12, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto te dice que no importa por qué circunstancia de opresión estés pasando, Dios lo ve y lo escucha, lo sabe y no te va a dejar pasar solo por eso, solo o sola por eso. Del versículo 8 al 11 podemos encontrar el segundo bloque en el que el salmista les dice, ¿hasta cuándo van a dejar de ser necios? Una forma de decir, hey, despierten. En esos versículos los opresores decían, Dios no nos ve, Dios no ve, no escucha, como diciendo, Dios no se da cuenta. Pero aquí el salmista les responde con una lógica simple. El Dios que creó nuestros oídos no nos va a escuchar y que hizo nuestros ojos no nos va a ver. ¿Y sabes qué es lo más interesante? En ese entonces me puse a investigar y en ese entonces no es como que el pueblo romano estuviera oprimiendo, sino que las personas que oprimían eran las mismas personas que formaban parte del pueblo.
Entonces, no es que estas personas no creyeran en Dios, sí creían en Dios, simplemente actuaban como si Dios no los estuviera viendo. Y lo más triste es que eso también nos pasa a nosotros. A veces actuamos como si Dios no nos estuviera viendo, o como si no le importara lo que nos hacen o lo que nosotros hacemos. Pero estos versículos dentro del Salmo nos recuerda que Dios ve exactamente y escucha exactamente todo. En el tercer bloque del versículo 11, perdón, del versículo 12 al 15, Dios habla de la corrección, específicamente de que la corrección no es un castigo, sino que es bienaventurado aquel al que Dios corrige. Bienaventurado, feliz, dichoso. Esto nos lleva a pensar que entonces cuando Dios corrige no es castigo, es enseñanza. Dios no nos deja solos en nuestro error, nos corrige porque nos ama. Esto nos da la esperanza de que no seremos olvidados, sino rescatados. Somos corregidos pero acompañados en el camino. Cuando pasamos al siguiente bloque, que es del versículo 16 al 19, el salmista pasa a hablar de una forma más personal y habla justamente de la misericordia que Dios tiene con nosotros. Y lo dice, cuando mi piel resbala, cuando mi pie estaba a punto de resbalar, tu misericordia, Señor, me sostenía. En la multitud de mis pensamientos angustiosos, tus consolaciones alegraban mi alma. O sea, que el salmista pasaba por ansiedad o por pensamientos angustiosos. ¿Te identificas? Piensa en esos días en los que tu cabeza no para de dar vueltas, de preocuparse, de angustiarse, y que en medio de esos pensamientos puedes encontrar el consuelo de Dios. Este mensaje es para ti, para mí el día de hoy. Dios no solamente ve y escucha nuestros pensamientos, sino que nos envía consuelo para que no los pasemos solos. No es un Dios lejano, es un Dios que entra en tu angustia y te alegra el alma. Vamos al bloque 5, que es el capítulo 20 y 21, donde enfrentamos la verdad de que Dios no apoya la maldad de ninguna manera. Él no se hace amigo de los que hacen leyes injustas para aplastar al débil. Esto, amigos, es una promesa de que aunque parezca que los malvados salen bien librados, Dios no está de su lado. Para cerrar con el bloque 6, el salmista hace una declaración de confianza de su fe en Dios, que dice así: Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en la que me refugio. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Dios hará volver la maldad sobre los malvados. Nosotros no tenemos por qué vengarnos. Podemos descansar de que Dios es justo y que Él pondrá todas las cosas en su lugar. Hay tres cosas muy importantes que aprendemos de este salmo. Número 1, no debemos de vengarnos. La venganza es únicamente de Dios y no nuestra. Cuando queremos hacerlo por nuestra cuenta, nos estamos metiendo en un terreno que no nos corresponde. Nuestra única tarea es confiar. Número 2, Dios todo lo ve y todo lo oye. A veces llegamos a sentir que Dios está en silencio, pero el que creó el oído no ha de oír y el que hizo la vista no ha de ver. Nada de lo que te pasa o haces se le escapa. Número 3, la disciplina de Dios es una bendición. No porque Dios te quiera hacer sufrir, sino porque como Padre amoroso quiere corregirte. Y incluso en medio de la corrección no nos abandona, al contrario, nos consuela. Puedes iniciar un día o una temporada de tu vida cabizbaja, cabizbajo, angustiado, pero si lo llevas a los pies de Cristo, el salmista te hace ver que Él no te va a dejar ahí. Jesús es el único que puede darnos aliento en medio de la angustia y de la aflicción. Vivimos bajo el reinado de un Dios soberano que todo lo ve y todo lo escucha, que corrige cuando lo ve necesario, que acompaña y es roca fuerte. Platícame en los comentarios. ¿Qué has podido aprender de los momentos de opresión, de aflicción o tentación que Dios te ha permitido vivir? Por favor, acompáñame a orar.
Padre bendito, te doy gracias, Señor, por recordarnos quién eres tú, por recordarnos que tú eres quien todo lo ve y quien todo lo escucha, incluso las acciones que hacemos que no te agradan y las injusticias que llegamos a padecer. Señor, queremos esforzarnos en renunciar hasta los pecados más insignificantes, por cuanto tú castigas las iniquidades con tu justicia. Te pedimos que afirmes nuestros pies, Señor, para que no resbalemos, para que tú seas nuestra roca fuerte, Padre amado. Enséñanos a descansar en ti, en las aflicciones, y a recibir, Señor, con amor todas las correcciones que tú nos hagas. Permítenos entender y aprender, Padre, que las correcciones son para enseñarnos el buen camino, para demostrarnos que eres un Padre amoroso. Nos ponemos en tus manos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.